puede tomar la decisión, la puede tomar pues, pero no va a ser bien visto que él diga, no voy a la marcha porque voy a un seminario de formación, pues. O sea, él tiene que obedecer a unos planteamientos y a una línea que se le impone totalmente, pues. Sí, es joven, pero la línea que está siguiendo no es una línea joven, es una línea de adultos y del Estado, pues, o sea, y del partido. Bien, la tendencia más reciente en cuanto a modalidades de políticas públicas de juventud tiene que ver con los procesos de democratización de las decisiones, que se sustentan en una mayor participación social y política de los jóvenes. De acuerdo con ello, se generó un nuevo tipo de políticas públicas con mayor énfasis en lo cultural local, que le da protagonismo a la voz de los jóvenes desde la diversidad de sus experiencias de vida, condición de clase, género e identificaciones culturales específicas. ¿Qué es esto? No sé si ustedes recuerdan, pero también a veces se pervierte mucho. O sea, todo el tema de la cultura urbana y los jóvenes del hip hop. O sea, comenzó a visibilizar a los jóvenes del barrio con expresiones culturales como el hip hop y se le dio muchísimo apoyo y entonces se genera, bueno, los parques de skate park, o sea, empezaron a darse una serie de iniciativas que respondían a esa necesidad del joven popular. O sea, en la Revolución Bolivariana se empieza como a tomar en cuenta el joven popular para la política pública, que no ocurría antes. O sea, el joven popular comenzó a protagonizar esos procesos y a plantear que quería un escapar y a luchar y a discutir y se daban procesos interesantes para lograr esos proyectos que ellos querían. Claro, eran proyectos culturales muy específicos y muy acotados también al tema urbano, aunque se fueron como influenciando otros espacios porque hay campesinos rap, por ejemplo. Ajá, que me encantan también. Pero quiero decir que, que es una cultura, el hip hop que se ha venido expandiendo en muchos espacios, etcétera. Pero también muchas críticas que se le hacían a estas políticas públicas que se hacían más con intención proselitista también, como regalar las patinetas, bueno, regalar las tabletas, toda esa cosa como más populista, pues, que la gente critica porque dice, estás haciendo como regalando patinetas y todo eso, pero con una intencionalidad también para la captación partidista más bien, ¿no? La exaltación del barrio. Sí, sí, como la reconfiguración, la resignificación del barrio. Ya no solo como ya como se veía, el barrio es peligroso, no lo toques, no entres, más bien, que todavía persiste esta idea que hablábamos de los jóvenes que no se asumen, que viven en sectores populares, que tú le preguntas qué clase son, clase media, aunque vivan en la Dolorita. Ellos en la encuesta lo dicen. Entonces, ¿por qué ocurre eso? Porque hay toda una influencia, la familia, los padres y todo, que le decían a los jóvenes, a los hijos, mira, tienes que salir de abajo, y si tienes que salir además del barrio, porque el barrio era el lugar digamos, de quedarse hundido, no progresas, etcétera. Entonces, ¿qué ocurre? Que aquí comienza a resignificarse el barrio como un espacio donde hay expresiones culturales que no hay en las urbanizaciones de clase media, que hay una dinámica incluso de solidaridad social distinta. En fin, se empieza a resignificar y a valorar esos aspectos del barrio y de los jóvenes del barrio que no tenían la política pública de la democracia representativa. Entonces ya es un avance, digamos, desde el punto de vista de inclusión social que es interesante. Por otra parte, hay un manejo mediático. Si la política pública, ustedes no pueden analizarla, así como dije, si no le ponen la mirada de género, si no le ponen la mirada del tema transnacional, es el tema también de lo mediático que está involucrado. Lo que tú estabas planteando también. ¿Cuántos de estos jóvenes políticos que ahora son ministros, diputados, no surgieron porque tuvieron primero una figuración mediática importante? O sea, aparecieron en los medios de comunicación y a partir de allí fue que se posicionaron como líderes políticos y todo estaba de alguna manera intervenido por lo mediático. Y claro, Robert Serra, pero de la oposición Goicochea, Freddy Guevara, todo eso lo que fue, ustedes recuerdan el año 2007 a propósito de RCTV, exacto. Claro que fue el año de la reforma, pero Chávez había ganado con muchísimo margen de electoral
en el 2006, pero el 2007 hace lo de el tema de RCTV y eso parece que voltea a mucha gente que estaba como, lo que tú decías, si estabas como enamorado, hay gente que decía RCTV soy yo me siento, aunque de repente eso te estuviera hundiendo en el fango, pero tú lo defendías como, bueno, como, porque es el tema familiar, exacto, y afectivo el que se manejó. ¿Qué pasa? Que surgieron allí una serie de figuras mediáticas porque se colocaron en el tapete de los medios por parte de la oposición, que es desde Robert Serra hasta el que está ahorita en el chavismo, Ricardo Sánchez, sí, horrible, Ricardo Sánchez, Goicochea, el otro Stalin González, Andreina Tarazón, está la muchacha Libertad, que se llama Libertad, que está ahorita creo que en la misión Sucre, algo así. No, vale, esa es Oli. Y en fin, toda esa generación que salió el 2007, que fueron a la Asamblea Nacional y la secretaria, todo eso fue una manifestación mediática del tema de la juventud, que comenzó a permear todo lo que se hacía después a partir de allí, no solamente con ellos, con el tema juventud, sino con todo. O sea, tú ves que la política pública, que es lo que criticamos muchas veces algunos, se convierte en un interés por las personas que están en el poder, ejerciendo el poder, en figurar mediáticamente. Entonces no hago nada si no hago casi que una producción cinematográfica del acto donde voy a inaugurar la cancha o donde voy a hacer la presentación de los perritos o el árbol de Misión Árbol, en fin, como que todo comienza a permearse por el tema mediático de una manera muy fuerte. Y eso genera problemas a veces porque las bases o las personas que están queriendo participar realmente se sienten que están dentro de esa producción cinematográfica y a veces no se lleva o no se ejecuta en la práctica lo real de la política pública. Entonces eso está generando algunos problemas. Sin embargo, otro avance significativo del periodo de la democracia participativa es que se retomaron los estudios de juventud, es decir, el hecho de que se interesara, aunque lo malo de esto es que fueron personajes, es decir, Héctor Rodríguez se interesó por hacer la encuesta de juventud, la 2013 y la 2015 fue él también cuando era ministro de Educación. O sea, es una cosa que se personaliza, no se convierte tampoco en una política de Estado y ese es el gran problema. Que entonces las buenas iniciativas se quedan después detenidas, porque están relacionados con las figuras de las personas, de los que ejercen el poder, que están interesados en ejecutarlo. O sea, termina siendo algo personal y no de Estado, o sea, no una cosa que supera, que trasciende, ¿no? Todo esto es importante, todo este tema que estamos conversando en este seminario, y ahí sí yo creo que le puede interesar mucho a Wendy, ¿no? Porque hacer política de juventud no es otra cosa que un tema que está muy relacionado con lo matemático y el tema de la demografía. ¿Por qué? Porque Venezuela, y esto lo plantea la profesora Brenda Yepes, que es una demógrafa, una socióloga que trabaja en la demografía en la Escuela de Sociología, ella lo demuestra con números. Y ella dice, si no hacemos política pública de juventud ahora, incluso estamos retrasados en hacer una buena política de juventud ahora, estamos perdiendo la oportunidad de nuestra vida de país para avanzar en el desarrollo que estamos requiriendo en la nación. Porque si no lo hacemos ahora estamos perdiendo, porque bono es cuando tú tienes un bono, tienes como un premio, que si no lo aprovechas, si no lo cobras, no cobras la lotería y se te pasa, perdiste la oportunidad. Pierdes la oportunidad de tener la mayor cantidad de personas en la población económicamente activa, es decir, trabajando, produciendo, la tienes es ahora. Entonces, si no aprovechas eso, es una pérdida de política pública de Estado para lograr el desarrollo. Entonces, tú te puedes plantear los 15 motores, te puedes plantear lo que tú quieras, pero si tú no tienes las juventudes que van a desarrollar todos esos proyectos, te queda frito. Entonces, la profesora Brenda Yepes dice que la población venezolana, y estas son palabras de ella, tuvo un crecimiento sin precedentes en el transcurso del siglo XX que ha impactado de manera determinante lo que son sus dinámicas sociales, económicas y culturales.
Y dice, debido al impulso de una estructura poblacional joven a principios del siglo XX, en la segunda mitad la población se multiplicó 4.5 veces, pasando de 5 millones de habitantes en 1950 a 23 millones en 2001. Este espectacular ritmo de crecimiento, alrededor de 3.5 personas por cada 100 habitantes, se mantuvo en su cúspide entre 1950 y 1970, siendo el extraordinario aumento del número de nacimientos y el continuo descenso de las tasas de mortalidad lo que explica en gran parte la explosión demográfica. Bueno, ahí está la explicación de lo que es bono demográfico. Tú precisamente con las políticas del estado del bienestar, de salud, tú logras que baje la tasa de mortalidad de la población. ¿Por qué? Porque aumenta la salud, mejoran las condiciones de las personas y logra, por ejemplo, erradicar una serie de enfermedades endémicas que estaban diezmando a la población, sobre todo a principios del siglo XX y casi toda la mitad del siglo, hasta que, bueno, hasta en los años 50 que vienen todas estas políticas sanitaristas, que se empieza como a recuperar todas las condiciones sanitarias del país, etcétera. Entonces hay un impacto entre los 40 y los 50 más bien. Hay un impacto que se observa demográficamente en números, un crecimiento espectacular de la población. ¿Qué ocurre con esto? Que en las últimas décadas, estamos hablando ya de finales del siglo XX y de principios del siglo XXI, el rápido crecimiento de la población venezolana ha cambiado. Entonces aquí se da una cosa inversa, Wendy. Aquí, en lugar de crecer más bien baja el crecimiento. ¿Qué significa eso? Que el crecimiento se ha contraído de forma acelerada. Al igual que en el resto de los países de América Latina, Venezuela se encuentra en plena transición. Esto se llama transición demográfica. Esta fase, caracterizada por la CEPAL, tiene la propiedad de que la natalidad está en continuo descenso y la mortalidad baja. Es decir, baja la mortalidad también, pero también la natalidad. Ya no existe el mismo número de nacimientos. Entonces, claro, tienes menos gente que está, menos niños, por decirlo así. Entonces, ¿qué te queda? Toda la población que viene como creciendo en edad, que te está entrando en las etapas de juventud, aunque digamos ahorita no, que todos somos juveniles. Nosotros que tenemos 53 y estamos aquí, tú sabes, muy juveniles, pero en lo concreto las edades jóvenes están ahora como, ya van a ver el gráfico, ¿no? Es la población exactamente que está caracterizada por la mayor producción, lo que tú decías, que hay empresas que no contratan, eso también lo dicen los expertos, pero eso tampoco tiene que ser así, porque una persona a lo mejor de 25 años está más chuchumeca que una de 60, pero los expertos dicen la edad productiva está entre los 15 a los 64 años, eso es el máximo, digamos, lo que es la población económicamente activa. Entonces, en Venezuela está ocurriendo eso, ahora tenemos mayor preponderancia de la población económicamente activa en esas edades de 15 a 64 años de edad. Eso está por encima de las edades inactivas, que son las de 0 a 14, las dependientes, y 65 años y más. Por eso cuando hablamos ahorita de la ética del cuidado, cuando nosotros hablamos de políticas de juventud, estamos hablando de políticas de adultos mayores. ¿Por qué? Porque este fenómeno, porque vamos en vías de envejecimiento. Venezuela está en vías de envejecimiento. Toda la vida hemos tenido, Venezuela es un país joven, no, ya estamos en vías de envejecimiento.